Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Cruz Angón, soy coordinadora de estrategias de biodiversidad y cooperación aquí en la Conavio y hoy les voy a hablar sobre la iniciativa que coordinamos desde 2002 en la Conavio, mediante la cual apoyamos a las distintas entidades del país a que tengan sus estudios diagnósticos de biodiversidad y sus estrategias para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Eh, Bueno, como muchos de ustedes saben, México es parte del Convenio de Diversidad Biológica, fue el 12º país en ratificar este convenio y desde que el convenio entró en vigor en 1993, pues el país ha procurado cumplir con todos sus compromisos en este sentido. Eh, En primer lugar, uno de los primeros compromisos es el realizar un estudio diagnóstico a nivel de país para identificar pues, cuál es la biodiversidad con la que contamos, cuál es el estatus de conservación y cuáles son las prioridades, digamos, de conocimiento, conservación y uso sustentable. Entonces, en 1998 se publicó el primer estudio de país, coordinado por la CONABIO, y posteriormente, en el año 2000, la CONABIO también coordinó la formulación de la primera Estrategia Nacional de Biodiversidad y es a partir de esta fecha que algunas entidades del país, ¿no?, cuando se presentó esta estrategia, dijeron, bueno, pues nosotros también quisiéramos tener una estrategia de biodiversidad, digamos, realizada con las condiciones locales, con el conocimiento local, para poder implementarla, y fue así que nació la iniciativa de estrategias estatales de biodiversidad. Eh, Posteriormente, la CONABIO también coordinó una actualización del estudio de país, mediante el cual pues reunió a cientos de expertos para poder hacer una evaluación de los ecosistemas utilizando el enfoque metodológico de evaluación de los ecosistemas del milenio, y a la fecha se han publicado 4 volúmenes que reúnen el conocimiento más actual sobre la biodiversidad, su gestión, su conocimiento, sus instituciones en el país. También posteriormente, durante la transición de gobierno en 2012, se publicó un documento estratégico que se llamaba Acciones Estratégicas, Capital Natural de México, Acciones Estratégicas para su Conservación, el cual fue la base conceptual para la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que fue publicada, bueno, coordinada también por la CONABIO y publicada en 2016 en el marco de la COP13 de biodiversidad que hospedó México en Cancún. Y bueno, CONABIO fue designada para coordinar, ¿no?, la actualización de esta estrategia, pero pues no es la entidad encargada de implementarla. Para su implementación, pues debe hacerlo la cabeza de sector, que en este caso sería la Semarnat. Sin embargo, pues también estamos realizando acciones de fortalecimientos de capacidades para la implementación de la Enbiomex, de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y en ese sentido también les voy a platicar un poquito de eso. Eh, bueno, en este sentido, eh, digamos, desde 1992, México ha avanzado en la creación de instituciones ambientales, en la formulación de políticas públicas y estrategias para atender el tema, pero por ser un país obviamente megadiverso, pues tiene algunos retos significativos. En este sentido, consideramos que debería de haber una institucionalidad más clara en términos de coordinación política, de políticas públicas en materia de biodiversidad, es decir, que existiera una
entidad o una unidad responsable en el seno de la Secretaría de Medio Ambiente que pueda coordinar todas las acciones de biodiversidad, porque de alguna manera, digamos, hay competencias que están en unas instituciones y en otras, y no hay un ente, digamos, como tal que las coordine. Por otro lado, pues también hay que resaltar que los cambios en las administraciones públicas siempre son un reto, ¿no?, para poder dar continuidad a los programas, y sin duda, pues el contexto de disminución de recursos públicos es algo muy importante, ¿no? Ahora, lo que quisiéramos saber, o la pregunta es si se tomarían mejores decisiones sobre el medio ambiente si existiera un mayor conocimiento sobre el mismo, y qué información sería necesaria, ¿no? En este caso, por política pública, nos referimos a los planes, los programas que son instrumentados, ya sea solos o en coordinación de otros actores para gestionar y promover y vigilar, ¿no?, y monitorear acciones que favorezcan la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Entonces, ya entrando en materia, la iniciativa de estrategias estatales de biodiversidad, como ya les comenté, fue una iniciativa que surgió a petición de las mismas entidades del país y que tiene tres objetivos principales. Por un lado, que los estados cuenten con herramientas útiles para la toma de decisiones, en este caso un estudio diagnóstico actualizado, con la mejor información científica posible, que son los estudios de biodiversidad de los estados, que se realicen procesos de planeación participativa y fortalecimiento de la gobernanza, ¿no?, al interior de los estados, como son las estrategias estatales para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y sus planes de acción. Y finalmente lo que buscamos es que haya una institucionalización de estas políticas a través de la creación de instituciones homólogas a la CONABIO, pero creadas por el Ejecutivo estatal, y que tengan bajo su resguardo sistemas estatales de información sobre la biodiversidad por medio de los cuales se puedan promover, ¿no?, estas políticas públicas, acrecentar el conocimiento local y que se puedan gestionar proyectos para el conocimiento local. Muy rápidamente, pues el proceso de las estrategias estatales de biodiversidad lo hemos dividido en 4 fases. Una fase de acercamiento, donde el gobierno se acerca a CONABIO, nos pide ayuda para que lo acompañemos en el proceso, los apoyamos a identificar cuáles son los actores clave, armamos un grupo de seguimiento, realizamos una firma de convenio, normalmente en evento público, donde contamos con la presencia del gobernador y de personalidades del Estado. Posteriormente se da, digamos, ya el banderazo de salida para iniciar la formulación del diagnóstico del estado de la biodiversidad estatal o el estudio de estado, y una vez que se tiene ya bastante avanzado el estudio, entonces se formula la estrategia de biodiversidad. Posteriormente, una vez que se tienen ya, digamos, estos documentos, pues la idea es que, como todo ciclo de planeación, haya un seguimiento y control estratégicos mediante los cuales se puedan ir evaluando estos documentos, actualizando en la medida de las posibilidades y corrigiendo algunas cosas que no hayan resultado o que necesiten cambio. Entonces, las estrategias en particular, pues son documentos vivos que tienen que estar revisándose y evaluándose continuamente. Y posteriormente, como ya les platiqué, pues buscamos que se haga una institucionalización de políticas y acciones en materia de biodiversidad por medio de la creación de estas comisiones estatales de biodiversidad. Bueno, ¿qué es un estudio de biodiversidad? ¿Qué son los estudios de biodiversidad en los estados? Pues, como también ya les comenté, son estudios integrales de biodiversidad de la entidad que comprenden
o que buscamos, ¿no?, un enfoque analítico y propositivo, con información útil para tomadores de decisiones. Son informaciones basadas en la información que los datos, ¿no?, e investigaciones que proporcionan expertos, pero aterrizados en un lenguaje mucho menos técnico que los expertos, ¿no? Es información actualizada sobre los aspectos físicos, biológicos y económicos sociales en torno al Estado, ¿no? Eh, eh, y lo que hacemos aquí es también enfocarnos mucho en cuáles son los vacíos de información que existen. También se proporcionan registros, ¿no?, de listas de especies y directorios de expertos. Representan la participación abierta y organizada de expertos locales e investigadores, en particular, sobre todo del sector académico y del gobierno, aunque también muchas veces tenemos la participación de organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, de otras instituciones, ¿no? Hay una amplia coordinación de grupos de expertos y hay un acceso y se busca tener un acceso de información en un formato accesible para el público en general. Bueno, a la fecha tenemos publicados 21 estudios de estado, son los estados que ven iluminados en color naranja, y tenemos otros 7 en proceso, algunos ya, digamos, van en su segunda vuelta de actualización. En particular, pues están los estados de Michoacán y Morelos. Michoacán ya publicó su segundo estudio de biodiversidad el año pasado y Morelos está próximo a publicarse. Y, digamos, estudios nuevos prontos a publicarse están Nayarit, Querétaro, Baja California Sur, Hidalgo con un tercer tomo, porque ya hay 2 tomos que elaboró de manera independiente la Universidad Autónoma de Hidalgo y que Conavio validó la información para que fueran parte de esta iniciativa. Y está también Oaxaca y Tamaulipas. Entonces, tenemos ya que cerca del 70% del país cuenta con un estudio de estado. Estas son las portadas que pueden ver y todos los estudios están disponibles en la red para que los puedan bajar. Entonces, si tienen tareas sobre la biodiversidad del estado, sobre la descripción física o la descripción social del estado, esta es una muy buena fuente de información. No hay necesidad de que vayan, ¿no?, o pregunten por la tarea en el rincón del vago. Créanme, esta es una mucho mejor fuente de información para conseguir datos actualizados del el estado en donde viven. ¿Cuántos autores han participado? Pues hemos tenido la fortuna de contar con miles, literalmente miles de expertos que han aportado su conocimiento de manera voluntaria y gratuita para la formulación de estos estados. A la fecha tenemos un registro de 3,247 autores de más de 280 instituciones del país. De estos 3,000 cacho de autores, pues cerca del 60%, un poco más del 60% son hombres y un poquito más del 40%, un poquito menos del 40% son mujeres. Por supuesto, no es de sorprender que una buena parte de estos expertos pues son gente que trabaja en la UNAM, pero tenemos, como dijimos, pues muchos otros instituciones, sobre todo instituciones académicas o de investigación del ámbito público que han participado, ¿no?, en este sentido. Y en este sentido, ¿cuáles son los resultados? Pues como pueden ver, los estudios de estado han contribuido de manera significativa a tener un mejor registro del número de especies que cuenta cada uno de los estados en el país. Aquí tenemos la publicación de Capital Natural de México, que también coordinó la Conavio, como les comentaba al principio, en azul. Aquí hizo una, digamos, revisión de la información que estaba contenida en el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, el SNIP, que también maneja la Conavio, y el comparativo en naranja de los estudios de estado y de las segundas publicaciones del estudio de estado. Como pueden ver, pues en la mayoría de los casos
se cuenta con mucho mayor información en el ámbito local y por eso es que es muy importante pues seguir promoviendo la formulación de estos estudios de biodiversidad. Ahora, ¿para qué nos sirven estos estudios de biodiversidad? Además de que para que los niños puedan hacer sus tareas de la escuela y no visiten el Rincón del Vago, pues esta información sirve como la base diagnóstica para realizar las estrategias de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Por ejemplo, a partir de la información que contienen los estudios, por ejemplo, porcentajes de hectáreas conservadas o la superficie que se cuenta de algún ecosistema en particular o de algún ecosistema prioritario, y cuáles especies se aprovechan, eh, entre otras cosas, qué actores podrían estar involucrados, los tipos de ecosistemas, la legislación, sitios de importancia biológica, cuáles son los principales factores de presión que están amenazando la biodiversidad. Se identifican todas estas información prioritaria para realizar un análisis de prospectivas y plantear prioridades de conservación en el largo plazo en el Estado. Bueno, ¿qué son las estrategias estatales de biodiversidad? Pues son instrumentos de política pública que se elaboran de manera participativa en cada entidad federativa. Lo que buscamos es que sean documentos orientadores con la participación de distintos sectores de la sociedad eh, para asegurar la permanencia de la diversidad biológica. Identifican los principales ejes temáticos, las líneas de acción, las acciones, los plazos de cumplimiento y los actores principales para ejecutar las acciones de manera coordinada. Se vinculan obviamente con otros documentos nacionales como la Estrategia Nacional de Biodiversidad, con documentos locales como los planes estatales de desarrollo, los programas sectoriales específicos y con otros instrumentos internacionales como los objetivos de desarrollo sustentable, en este caso las metas de Aichi, que pronto serán sustituidas por un nuevo marco global de biodiversidad. En su elaboración participan alrededor de 200 personas por estrategia y cerca de 60 instituciones que incluyen academia, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de productores, entre otros. Bueno, a la fecha tenemos 13 estrategias de biodiversidad publicadas y están 2 por publicarse, la del Estado de Hidalgo y de la Ciudad de México. Entonces, a la fecha tenemos el 40% del país cuenta ya con una estrategia de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Todas también están en línea, las pueden consultar y verán que son documentos pues, muy estratégicos, muy dinámicos, que identifican las maneras en cómo también la sociedad puede involucrarse para conservar, conocer y conservar de manera sustentable la biodiversidad con la que cuenta. Y bueno, pues estos documentos son documentos que son altamente consultados por distintos actores de la población, principalmente gobierno, ¿no? Son una referencia básica para la elaboración de artículos científicos y de divulgación, y también para la elaboración de las manifestaciones de impacto ambiental también son muy consultados. Aquí nada más les queremos mostrar pues, el número de descargas que tenemos, el número de citas que se han identificado, tanto para los estudios como para las estrategias. Y ahora, ¿cuál ha sido, digamos, el balance, ¿no? de resultados a partir de la formulación y del trabajo continuo con estas entidades del país? Con algunas tenemos desde 2002 trabajando, por ejemplo, con el estado de Morelos, con Michoacán, son los primeros estados que se integraron a la iniciativa y pues tenemos todo este tiempo trabajando
con ellos, pues sí observamos que ha habido, digamos, una mejora en las capacidades para la formulación de políticas públicas en materia de biodiversidad y en materia ambiental. En general, digamos, ha habido un boom un poco de, de leyes que tienen que ver con una gestión más adecuada de los recursos biológicos, algunas cosas que todavía ¿no? se confunden digamos, están, o sea, se consideran como parte de una parte ambiental, pero es más bien un terreno que tiene que ver con la bioética, que son las leyes de bienestar animal, ¿no? Es algo que también preocupa mucho a la sociedad, pero que no necesariamente tiene que ver con la gestión directa de la biodiversidad o de las especies o de los ecosistemas naturales. Entonces, bueno, pues hay, digamos, una gran variedad de documentos o instrumentos normativos de los cuales los estados pueden echar mano para gestionar mejor su biodiversidad. También a partir de este fortalecimiento de capacidades hemos identificado pues que los estados también se van organizando mejor para poder coordinarse mejor entre estados vecinos y realizar sinergias. Y están como ejemplos el Corredor Biocultural del Centro Occidente, que es una iniciativa conformada por 8 entidades del país: Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, que lo que buscan es justo establecer pues corredores biológicos que ayuden a tener un poco de zonas de amortiguamiento que protejan, ¿no?, a sus áreas protegidas, pero que también puedan realizar un uso sustentable de la biodiversidad en estos corredores, que puedan promover una mayor conservación. También está el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, en la cual los 3 estados de la península de Yucatán realizaron acuerdos muy importantes para, por ejemplo, promover acciones de restauración, comprometiéndose un muy importante número de hectáreas, acciones de conservación, de coordinación y sinergias. Y está también, ¿no?, una colaboración regional en el eje neovolcánico con Morelos, Estado de México y Ciudad de México, que por ser pues una área conurbada muy poblada, pues también es muy importante promover acciones de conservación en este sentido. Les voy a platicar muy brevemente algunos datos relevantes de los estudios y las estrategias, en particular de algunos estados, ¿no? Por ejemplo, Veracruz, que fue publicado en 2011 el estudio y en 2015 o 2016 la estrategia, pues fue el primer estudio que se publicó con 2 volúmenes de información. Es el documento más citado, digamos, en el ámbito de los estudios de estado, e integró el listado más grande que hay de invertebrados para un estado, registrando 13,028 especies, que son 41% de las especies citadas, ¿no? Por primera vez incluyó información para 7 filas que comprenden 409 familias y un total de 6,425 especies. En particular, los capítulos del contexto socioeconómico y normativo realizaron análisis muy completos, muy holísticos e integrales, haciendo, digamos, justo estos vínculos entre la gestión de la biodiversidad y el bienestar humano, y cuál es la necesidad de proteger y usar sustentablemente la biodiversidad. Pues es, como les decía, el estudio más citado y utilizado por estudiantes y tomadores de decisiones, y contamos ya con más de 2,000 descargas desde el sitio de internet. Por ejemplo, Quintana Roo, pues da cuenta del estudio, también ya cuenta con la estrategia y no ha sido presentada, pero ya está, se ha terminado. Pues nos da cuenta de pues, la riqueza biológica que tiene el estado, ¿no?, con 54 especies de coral. Da, por ejemplo,
el ejemplo, valga la redundancia, de la pesquería de langosta como una actividad de gran relevancia para las comunidades costeras y que es un recurso conocido y apreciado, ¿no? Y se han identificado 483 especies de aves. Chiapas también, uno de los estados más ricos del país, ya tiene su estudio de biodiversidad publicado en 2013 y la estrategia también, si mal no recuerdo, en 2015 o 2016. Pues aquí, digamos, es el estado en donde más se han documentado usos, ¿no? De la biodiversidad, tanto uso comercial como comestible, como ceremonial, y se registran como 209 especies de animales y otro tanto de plantas y hongos que son utilizados de manera, digamos, regular por los pobladores, ¿no? También identifica que la estructura productiva de la entidad está centrada en 6 productos del campo, o sea, es un estado que depende, ¿no? Básicamente de su matriz ambiental y donde el maíz y el café son los principales motores de las comunidades y de la economía del estado, ¿no? Sin embargo, también se advierten pues ciertos problemas como pues justo la fragmentación de los paisajes, que además es una sociedad muy, muy desigual y con poco acceso a recursos, muchos de las poblaciones, entonces también hay, ¿no? Con un alto grado de población indígena, con pocas oportunidades y con poco acceso, en donde, bueno, también habría que buscar sociedades más igualitarias. Por ejemplo, la estrategia de Puebla, solo les voy a dar algunos ejemplos de estados del norte, del sur. Pues el estudio fue publicado en 2014, es un solo tomo. Aquí lo innovador es que la información se reporta por ecosistema y no por grupo biológico, como normalmente lo hemos hecho. Pues es un estado, bueno, más bien el estudio contribuyó al establecimiento de la estrategia para la conservación de pastizales del desierto chihuahuense, la estrategia de conservación del desierto sonorense y propone un manejo integral de cuencas hidrológicas. Y además, estos diagnósticos y este proceso de formulación del estudio y la estrategia de Chihuahua también fortalecieron otros procesos de acuerdos binacionales y de conservación del ecosistema que compartimos con nuestro vecino del norte. Por ejemplo, también tenemos a Guanajuato, cuyo estudio fue publicado en 2000, la estrategia fue publicada en 2015 y su estudio fue publicado 2 años antes. Este era un estado que pensábamos que no tenía biodiversidad, porque solo pues estamos acostumbrados a pensar en Guanajuato como pues que hay iglesias y el Festival Cervantino y que tiene pues mucha cultura, pero no pensábamos que tuviera mucha biodiversidad y fue una gran sorpresa pues contar con un estudio de 2 volúmenes en donde pues se registraron por primera vez también muchas especies, que tienen muchos programas especiales de recuperación de especies amenazadas y donde hay también un gran trabajo de gestión de la biodiversidad que hay en el estado. Bueno, está la biodiversidad en la Ciudad de México, que fue publicado el estudio en 2016. Es un estudio en 3 volúmenes con muchísima información y es el primer estudio en dedicar todo un capítulo muy, muy grande, muy importante sobre la valoración y la existencia de servicios ecosistémicos en la ciudad y cuáles son sus amenazas. Incluye estudios de caso también muy particulares sobre manejo de diversos ecosistemas, como el río Magdalena, el Pedregal, las barrancas del río San Borja, Xochimilco, entre otros. Y bueno, este estudio en particular pues es muy importante porque pues la Ciudad de México de por sí es una entidad pues sui generis, es una ciudad-estado, es una ciudad que ha sido altamente impactada, pero que aún cuenta con amplios recursos de biodiversidad, con amplias zonas de conservación, para las cuales también deberíamos de enfocar
la conservación y el uso sustentable. Otro estado del norte, Durango, el estudio fue publicado en 2017, aún no cuenta con su estrategia. A diferencia de otros estudios, las amenazas en Durango se van enfocando dentro de cada capítulo, entonces vamos identificando ahí las amenazas. Y gracias a este trabajo fue posible identificar que en la Reserva de la Biosfera La Michilía se tienen más de 15 amenazas directas a la biodiversidad, entre las que destacan las plagas forestales, la deforestación y el saqueo ilegal de flora y fauna. Gracias a este estudio es posible afirmar que en Durango se alberga 15% de las especies reportadas para México. Eso es un dato que no se tenía hasta la fecha. Otro estado, ¿no?, en el occidente del país, también ya tiene su estudio de biodiversidad. Son 2 volúmenes, publicado en 2017, y la estrategia también publicada en 2017. Fue un trabajo también pues que nos tomó mucho tiempo, también por la coordinación de actores y demás, pero en particular en Jalisco se hizo mucho énfasis tanto en el estudio como en la estrategia, pues sobre la alta correlación entre la presencia de territorios indígenas y las áreas de alto valor biológico, y cómo la riqueza biológica tiene una amplia relación con la riqueza biocultural del estado. Documenta estudios genéticos de plantas de importancia económica como el maíz, el frijol, la calabaza, el tomate verde, las ciruelas y el agave. Y presenta una detallada descripción y análisis de las 21 áreas protegidas del estado. También reconoce la importancia de los agroecosistemas como fuente de germoplasma, muy importante para la seguridad alimentaria y como base de la economía campesina en este estado. Otro estado más en el norte, la biodiversidad de Coahuila, fue un estudio publicado en 2017, cuenta con 6 tipos. Aquí lo que podemos resaltar es que en Coahuila hay 6 tipos de vegetación en todo el estado: matorral desértico, que el matorral desértico chihuahuense ocupa más, es el ecosistema que ocupa mayor extensión, 33% de la entidad, y presenta la mayor cantidad de plantas endémicas. Su principal amenaza es el sobrepastoreo. Obviamente también pues, se resalta que en Coahuila es tierra de dinosaurios. Aquí se realizó el primer hallazgo de estos animales y fue un fragmento de pelvis de un hadrosaurio. También quiero decir que en muchos de los estudios de biodiversidad, cuando existen los expertos en el estado, también hacemos un compendio de la biodiversidad del pasado, de esta biodiversidad que se ha extinto, pero para la cual tenemos registros y hay estudios particulares en cada uno de los estados. También, bueno, en Coahuila se identifican 2 especies de peces probablemente extintos y 22 especies endémicas de vertebrados. Y obviamente se resalta la presencia del área de Cuatro Ciénegas, que tiene muchos endemismos y es un área pues muy, muy frágil, que tiene muchas amenazas y que es un área única en todo el mundo, y que es el sitio que cuenta con más especies endémicas en todo el país. En cuanto a Oaxaca, pues Oaxaca, a diferencia de otros estados, cuenta ya con su estrategia estatal de biodiversidad. Aún no hemos terminado el estudio de estado. Es sin duda el estado más biodiverso del país, y por eso ha sido, pues, digamos, el reto de compilar un estudio de biodiversidad. Aquí queremos destacar que con la estrategia se impulsó la conservación de la biodiversidad en áreas comunitarias, así como el fortalecimiento del esquema de conservación de áreas
destinadas voluntariamente para la conservación. Si mal no recuerdo, Oaxaca es el estado que más áreas voluntarias para la conservación tiene en todo el país. Al igual que en muchos otros estados, pero de particular importancia también en Oaxaca por ser el estado más biodiverso, tanto cultural como biológicamente. Se destaca también el mantenimiento de los saberes tradicionales y del patrimonio biocultural como esencial también para conservar la biodiversidad. Se identifica, ¿no?, la conservación de especies comestibles y de su importancia para su conservación, como los quelites, distintas variedades del maíz, agaves, cactáceas, hongos, palmas, plantas medicinales. Y se resaltan también algunas iniciativas como las ferias de agrobiodiversidad, que ya han tenido varias ediciones y en la cual pues se juntan productores de todo el estado y algunas veces con productores de otros estados para tener intercambios sobre acciones de conservación, sobre las especies que están conservando y cultivando. Considera esta estrategia el establecimiento de un programa estatal de restauración de ecosistemas con un enfoque de cuencas, y es la primera estrategia que consideró el enfoque de género como parte de su plan de acción. Aquí quiero resaltar que la Estrategia Nacional de Biodiversidad de México fue la primera estrategia a nivel mundial que integró la perspectiva de género en su plan de acción, y a partir del conocimiento y de la experiencia que generamos en la elaboración de la Estrategia Nacional, pues hemos ido también promoviendo que las mismas estrategias estatales también integren la perspectiva de género en los planes de acción, y que también se resalte la importancia de la participación de comunidades, de pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes como parte de las consultas de estas estrategias. Hago un paréntesis muy breve porque es importante integrar la perspectiva de género en las estrategias de biodiversidad, en los estudios de biodiversidad, pues porque como ustedes saben, así como la biodiversidad no se distribuye de manera igual o de manera homogénea en el país, también, digamos, los roles, ¿no?, de género, los roles de género que da la sociedad a su sociedad, hace que haya diferenciación en cómo hombres y mujeres utilizan la biodiversidad, y también que haya una diferenciación en la vulnerabilidad por las amenazas y por los desastres que resultan por, digamos, el deterioro de los servicios ecosistémicos. Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, en las comunidades normalmente son las mujeres y las niñas las encargadas de proveer de agua a las casas. Si el río por contaminación o por sequía se ve mermada, ¿no?, la provisión de agua, pues entonces son las niñas y las mujeres las que van a tener que caminar mucho más para poder proveer de agua a sus casas. Y como esas hay muchísimos ejemplos que se han documentado sobre cómo impacta de manera diferenciada por sexo en particular, y algunas veces por edades, el deterioro de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad. También, bueno, pues Michoacán es otro estudio, también ya cuenta con una estrategia, cuenta con una primera edición del estudio, y bueno, pues la segunda edición tiene 3 volúmenes. Fue el primer estudio en ser actualizado, y en comparación con el primer estudio se reportaron un 30% más de especies. En esta nueva, digamos, formulación del estudio hay numerosos ejemplos de aprovechamientos de productos forestales, maderables y no maderables,
de muchas especies. Se incluye un listado de 98 especies de árboles registradas en las ciudades. También empezamos a documentar cuál es la biodiversidad de las ciudades también como un elemento, bueno, pues son ecosistemas, ¿no? Modificados las ciudades, pero hay que considerar los ecosistemas en los cuales también hay biodiversidad y que hay que conservarla y hay que promoverla y hay que gestionarla también adecuadamente. Y también hay un análisis muy profundo, muy bueno sobre el contexto social y económico para la preservación o el deterioro de la riqueza natural, y se plantean acciones orientadas al conocimiento, manejo y conservación de la misma. Y finalmente, entre los últimos estudios que hemos publicado, también está el de San Luis Potosí, que registra el mayor número de especies de cactáceas, 151, y de las cuales cerca de la mitad se encuentran en la NOM 059. Destaca también que dentro del territorio de San Luis Potosí hay 17 áreas naturales protegidas y hay un corredor biológico de la Sierra Madre Oriental establecido. Es un documento en 2 tomos que también fue publicado en 2019. Bueno, está también Tabasco, ¿no? Más hacia el sureste del país. También fue un documento en 3 tomos con más de 300 autores participaron en la formulación de este estudio. Aquí, digamos, los recursos humanos calificados para la formulación, ¿no? Y presentes en el Estado son elementales para generar conocimiento. Más de 10 instituciones dedicadas a la docencia e investigación de la biodiversidad. Se reportan, nada más por darles un ejemplo, 106 especies de reptiles, que equivalen más o menos el 13% de la riqueza nacional, y también dan ejemplos de la riqueza microbiana en el medio ambiente subterráneo de la entidad. Finalmente, Yucatán, casi finalmente creo, falta Zacatecas, pues es un estadio que tiene un profundo e histórico manejo del territorio vinculado a la existencia de comunidades indígenas y que se observa que es prioritario desarrollar y promover como parte de la conservación de los sistemas agroforestales, silvopastoriles y de enriquecimiento de acahuales. Para la formulación de la estrategia de biodiversidad, que fue publicada en 2019, se tomó en consideración la opinión de grupos de mujeres, de pueblos originarios, de adultos mayores, también de asociaciones de productores. Se consideraron, ¿no?, como gran relevancia la restauración de ecosistemas y su conservación, y se definieron áreas prioritarias que incluyen tanto cenotes como humedales, manglares, selvas, sabanas, cuevas y cavernas. Es una estrategia que hace mucho énfasis en la conservación de la agrobiodiversidad y la conservación del sistema cultural asociado, de cómo las prácticas milenarias han contribuido, ¿no?, a la formación de nueva agrobiodiversidad y cómo estas prácticas siguen siendo el factor principal para la conservación de esta biodiversidad. También identifica que es necesario promover el desarrollo de esquemas que permitan establecer conectividad de predios destinados a la conservación con corredores biológicos, con áreas prioritarias de conectividad, tomando muy en cuenta los factores, ¿no?, o el enfoque municipal y comunitario en este sentido. Y bueno, para finalizar, ¿no?, Zacatecas, que es el estudio que más recientemente hemos publicado. Aquí cabe destacar que pues es de los estados para los que menos información se contaba en materia de biodiversidad, pero pues es un estudio que refleja los esfuerzos de investigación y gestión frente a los factores de presión, ¿no?, como el cambio de uso de suelo, las actividades productivas como la minería y la agricultura, y que han repercutido también en mejores acciones de conservación. Da cuenta de la existencia del estado de los ecosistemas y las especies importantes como las islas serranas, el pino de Zacatecas, las especies de hongos, el trogón orejón y el berrendo.
Y me faltaba Morelos, que es también un estudio que está pronto a publicarse. Este estudio, la primera versión era un documento bien pequeñito, como de unas 200 o 300 páginas, y aquí pues va a ser un documento, si mal no recuerdo, en 3 tomos. Entonces, la cantidad de información que se añadió a esta nueva edición fue muy, muy importante. Se reportan 196 especies que únicamente se encuentran en Morelos, de las cuales son 76 escarabajos y 71 mariposas. Hay un registro reciente de ocelote en el área natural protegida del Parque Nacional de Lagunas de Zempoala, y es el primer reporte para la entidad. Y bueno, también se indica que Morelos es un ecosistema rico, más bien es rico en ecosistemas dulceacuícolas y recursos hídricos, y que a pesar de ser una entidad bien, bien pequeñita, pues tiene una diversidad importante que vale la pena conservar. Y bueno, ya casi para terminar, pues les di algunos ejemplos de los estudios de las estrategias de biodiversidad. También quiero comentarles muy rápidamente, pues a la fecha se han decretado 5 comisiones estatales de biodiversidad, de las cuales, digamos, solo 3 están en funcionamiento: la de Tamaulipas, la de Morelos y la de Quintana Roo. La de Aguascalientes y la de Veracruz pues fueron decretadas, pero nunca fueron instaladas. Y estas son instituciones que se conciben como instituciones puente entre la academia, el gobierno y la sociedad civil. Y lo que buscamos con estas comisiones es que sean instituciones que promuevan la investigación aplicada y la investigación básica en materia de biodiversidad, que sean compiladoras, generadoras de información especializadas en el área de bioinformática, y que sean, esto es muy importante, que sean fuente pública de información para toda la sociedad. Aquí, digamos, nosotros ponemos como ejemplo digamos, la conformación de la CONABIO, pero cada estado ha ido tomando ¿no? la decisión y la estructura que mejor le convenga para sus políticas públicas. Entonces, las comisiones estatales pues tienen muy distintas funciones, algunas parecidas a la CONABIO, otras no, no tanto, pero con algunas funciones siempre similares, como lo pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, la de Quintana Roo es, digamos, una mezcla entre una CONABIO y una CONAMP, ¿no? Sí tiene, digamos, entre sus funciones realizar actos de autoridad. La de Tamaulipas, pues es una combinación entre una CONABIO y y una Dirección General de Vida Silvestre. Y la de Morelos sí tiene más, digamos, son un poco más parecidas a la CONABIO en ese sentido. Y bueno, pues Aguascalientes y Veracruz, por desgracia, no están siendo, no se establecieron. Bueno, además, en el marco de la estrategia también tenemos encuentros en los cuales participan muchas de las entidades del país, y mediante estos encuentros realizamos, pues, digamos, sinergias, coordinamos mejor a los estados, hay comparten, ¿no?, experiencias en la formulación de los estudios, de sus estrategias, de sus coesbios, comparten también inquietudes y necesidades de fortalecimiento de capacidades en otros temas. El último encuentro que realizamos fue en 2019, en donde se firmaron los acuerdos de la Ciudad de México y participaron 170 personas, autoridades ambientales de 26 estados y 27 estados representados en general. Además, participó también instituciones del gobierno federal como CONAM, PROFEPA, CONAFOR, entre otros. Y hubo un muy rico intercambio temático que incluyó financiamiento para la biodiversidad, especies exóticas invasoras,
proyectos, por ejemplo, en el marco de la conservación de especies de vida silvestre, entre otros. Bueno, pues ya para terminar, quisiera dejarles pues cuáles son, digamos, un breve resumen de lo que hacemos en esta coordinación. Pues, digamos, los estudios y las estrategias contribuyen a orientar las acciones de diferentes sectores de la sociedad para asegurar la permanencia de la diversidad biológica en las distintas entidades del país. Son documentos que, como ya les dice, se hacen en su mayoría con expertos locales desde el saber local, resaltando mucho la coordinación de estos expertos. Se resalta la necesidad de implementación de acciones de manera coordinada y sinérgica. También se resalta, digamos, la alineación y la contribución que hacen estos esfuerzos locales hacia otros procesos nacionales e internacionales, y pues son documentos integrales que no están vistos únicamente desde el sector ambiental, sino que procuran integrar otros sectores que tienen que ver o que impactan de manera directa o indirecta a la biodiversidad. ¿Cuáles son los retos en general de esta iniciativa? Por un lado es los tiempos de elaboración y las capacidades estatales. Los estudios de estado nos llevan en promedio para su formulación hasta 4 años. En algunos estados nos hemos tardado hasta 8 años en elaborar un estudio de biodiversidad. Las estrategias normalmente toman un poco de menos tiempo, 1 año y medio, pero todo va a depender en buena medida de cuál es la capacidad local para realizar estos documentos. Hay un importante reto de difusión a otros públicos de estos estudios y estrategias, y aquí pues hay mucho material para difundir la enorme riqueza de la biodiversidad en los estados. Podrían hacerse muchísimas cosas, y aquí es un poco también que las entidades del país se apropien de esta información y la hagan suya y la difundan. Ahora que estamos en tiempos ¿no? de aislamiento, podrían hacerse muchas cosas para promover, ¿no? la biodiversidad que hay en el estado, y esto fue pues parte de la intención de esta plática, era justo mostrarles el tipo de información que pueden encontrar tanto en los estudios como en las estrategias. Y bueno, esto no es tampoco, digamos, sorpresa para nadie. El cambio de administraciones federales, estatales y municipales, pues siempre, ¿no? Hay que un poco que volver a empezar y volver a explicar el proceso, y hay una curva de aprendizaje de las nuevas autoridades. Aquí, para el éxito de la estrategia es que, por suerte, hay algunos funcionarios que normalmente se quedan, que son los enlaces de biodiversidad con los que nosotros, ¿no? Llevamos la relación, y esos son los que han permitido pues dar seguimiento a estas estrategias. Y también, como lo dije al principio, pues hay un contexto de disminución de recursos públicos para la gestión de la biodiversidad, que estamos pues padeciendo todos los sectores, pero en particular pues el sector ambiental es de los sectores más afectados por la disminución de recursos públicos, y es un sector que tiene unos retos impresionantes, y en este sentido pues ojalá que en algún momento cambien las tendencias. Pero por otro lado también pues hay que pues ser creativos y ver de qué otra manera podemos, ¿no? Tener participación del sector privado, de productores y demás, para poder tener otros proyectos que den dinero, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, ¿qué es lo que seguimos haciendo en la iniciativa? Pues impulsar, ¿no? El proceso de conocimiento y apropiación de las estrategias, de los estudios, como instrumentos articuladores para la difusión, las sinergias, intentar, ¿no? También apoyar a los estados en diseñar nuevas soluciones de financiamiento, y actualmente estamos realizando un sistema de indicadores y seguimientos para la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y esperamos también en algún momento contar con este sistema de seguimiento para las estrategias estatales de biodiversidad. Y pues hasta ahí sería todo. Muchas gracias. Estoy a su disposición si quieren
puedo contestar las preguntas que ustedes me indiquen. Pues nada más quiero dar agradecimiento a mi equipo de trabajo. Es un equipo pues relativamente pequeño, con muchísimo trabajo, muy especializado y muy comprometido, y pues a todos ellos muchas gracias también porque me apoyaron en la elaboración de esta presentación. Gracias.